Uso del multímetro. Los multímetros sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Estos aparatos se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Siempre que realices cualquier medición, el cable negro debe de ir conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta que quede en el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en la parte del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y amperes. En caso de la electrónica se usan los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura de corriente. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Para medir resistencia, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del multímetro de gancho. El multímetro de gancho se ocupa con mayor frecuencia en los aparatos electrónicos para medir corriente, ya que no necesitas desarmar el circuito para medirla. Además, se puede medir voltaje y continuidad como un multímetro digital normal. El multímetro de gancho digital y de autorrango se compone de cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión y perilla de selección. Para medir la corriente, primero cerciórate que el aparato electrónico esté conectado a la corriente. Gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable del aparato electrónico que deseas medir. Ciérralo, trata que el cable quede en la parte central. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente, que será en amperes. El uso del multímetro de gancho te ayudará a detectar fallas en los cables de conexión de los aparatos electrónicos.